¿Quién logró derrotar al hombre más peligroso del planeta? ¿Fue la policía? ¿Fue la DEA? ¿O fueron enemigos aún más oscuros? La caída de Pablo Escobar no fue solo una cuestión de justicia. Fue una conspiración fría, planeada desde las sombras por aquellos que alguna vez fueron sus aliados. Mientras Escobar sembraba terror, otros tejían su caída. No por honor, no por justicia, sino por poder, por dinero y para salvar sus propios imperios. Hoy vamos a revelar la verdad oculta, cómo el cartel de Cali, junto a otros actores, cambió el destino de Colombia, cómo se movieron las piezas, cómo se selló la sentencia de muerte de Escobar. Esta no es solo una historia de balas, es una historia de traiciones, de ambición y del precio final que se paga cuando un imperio criminal se vuelve demasiado grande para sobrevivir. Prepárate, porque hoy descubrirás cómo el cartel acabó con Pablo Escobar. En los años 80, Pablo Escobar no era solo un narcotraficante, era el dueño de un país entero. Controlaba rutas, jueces, políticos y el miedo. Con su inmenso poder, Escobar desafió todo, al Estado, a la ley y al sentido común. Si una orden salía de su boca, en cuestión de horas, alguien caía asesinado. Un policía, un ministro, un candidato presidencial. Nadie estaba a salvo. El dinero del cartel de Medellín corrompía todo a su paso. Si no podía ser comprado, eras eliminado. Colombia vivía bajo un nuevo código: plata o plomo. Escobar no se escondía. Se mostraba como un benefactor, construyendo canchas, hospitales y barrios. Era adorado por muchos y temido por todos. Pero su ambición no conocía límites. Cuando el gobierno intentó extraditarlo a Estados Unidos, respondió con una guerra abierta. Bombas estallaban en pleno centro de Bogotá. Edificios volaban en pedazos. Volar un avión comercial con civiles a bordo ya no era un acto impensable. Era una estrategia de guerra. En esa época, Escobar no era perseguido como un criminal. Era combatido como un enemigo de Estado. El mundo entero observaba con horror. Pero dentro de Colombia algo más se estaba gestando. Mientras Escobar se enfrentaba a todos con violencia, otros carteles, más discretos, más estratégicos, comenzaban a verlo como una amenaza para sus propios negocios. El cartel de Cali, sus rivales históricos, entendió que Escobar estaba poniendo en peligro no solo su dinero, sino su propia supervivencia. Escobar, con su brutalidad, estaba forzando a Estados Unidos a intervenir. Estaba atrayendo demasiada atención internacional. Estaba rompiendo las reglas no escritas del negocio. Y en ese momento, sus enemigos decidieron que había llegado la hora. La hora de destruir a Pablo Escobar. No para salvar a Colombia, sino para salvarse ellos mismos. Mientras Escobar sembraba el terror, el cartel de Cali afilaba sus armas. Tejían alianzas. Planeaban en silencio la caída del hombre que parecía invencible. Una guerra secreta estaba a punto de comenzar. Una guerra que no se pelearía con explosiones, sino con información, traiciones y sangre. En la próxima sección veremos quiénes estaban realmente detrás del cartel de Cali y cómo se gestó el plan para acabar con el hombre más peligroso del mundo. Mientras Pablo Escobar desataba una guerra abierta contra el Estado, en otra parte de Colombia surgía un enemigo igual de poderoso, pero mucho más silencioso: el cartel de Cali. A diferencia de Medellín, Cali no era una ciudad dominada por el terror. Era un centro de negocios, de inversiones, de apariencia legal. Y allí, en oficinas discretas, en lujosos restaurantes y en reuniones privadas, los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela construyeron su imperio. Junto a ellos se alió José Santa Cruz Londoño, conocido como Chepe, y más tarde Helmer Herrera, Pacho. Un grupo de hombres calculadores, fríos, que entendieron algo que Escobar nunca quiso aceptar. La violencia atrae la atención, la discreción atrae el poder. Mientras Escobar explotaba bombas en las calles, el cartel de Cali infiltraba bancos, corrompía empresas y compraba influencias políticas.
Su estrategia no era enfrentarse al Estado, era controlarlo desde adentro. No buscaban ser héroes populares, no necesitaban adoración, solo resultados. Sus métodos eran distintos. Pagaban silenciosamente, amenazaban en privado, eliminaban enemigos sin dejar rastro ni titulares. Su fortuna creció de manera exponencial. A mediados de los años 90, el cartel de Cali llegó a controlar el 80% de la cocaína que salía hacia Estados Unidos. Era un imperio silencioso, invisible, letal. Pero había un problema: Pablo Escobar. La brutalidad de Medellín atraía una presión internacional que amenazaba también a Cali. Los capos de Cali sabían que si Escobar seguía vivo, todo su modelo de negocios estaba condenado. Por eso, en las sombras comenzaron a moverse. Formaron alianzas discretas con sectores del gobierno. Financiaron operaciones encubiertas. Y en secreto empezaron a financiar un grupo que cambiaría el rumbo de la historia: los Pepes. El cartel de Cali no solo quería acabar con Escobar, quería desaparecerlo, borrarlo del mapa, dejarlo sin aliados, sin recursos y sin escapatoria. Ellos no querían las cámaras, querían la victoria. El tablero estaba listo, las piezas en movimiento. La guerra que definiría el destino de Escobar ya había comenzado, y sus peores enemigos no llevaban uniforme ni placa. Llevaban traje, corbata y la sonrisa de un aliado. En la próxima sección descubriremos cómo los Pepes, financiados y apoyados en secreto, se convirtieron en el arma mortal que selló la suerte de Pablo Escobar. Cuando la guerra contra Pablo Escobar se volvió insostenible, nació un grupo en las sombras. Un grupo cuyo único objetivo era destruirlo, cueste lo que cueste. Su nombre era simple, su propósito mortal: los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar. Era una alianza extraña: narcotraficantes, paramilitares, antiguos enemigos de Escobar. Y en silencio, sectores del Estado colombiano y agencias extranjeras que preferían no aparecer en los titulares. Los Pepes no llevaban uniforme, no seguían protocolos, no pedían permiso. Su guerra era personal. Cada ataque estaba calculado para golpear a Escobar donde más le dolía. Incendiaban propiedades, asesinaban a sus abogados, a sus contadores, a sus amigos. Daban caza, no solo a Escobar, sino a todo su círculo. Los Pepes no atacaban de frente. Atacaban en la oscuridad, sin rostro, sin huellas. Detrás de ellos, el cartel de Cali movía los hilos. Financiaban operaciones, filtraban información clave a las autoridades, pagaban recompensas y en muchos casos usaban la brutalidad como un mensaje. Quien ayudara a Escobar también caería. Mientras la opinión pública pensaba que la policía estaba acorralando a Escobar, la realidad era diferente. Los Pepes marcaban el camino, se adelantaban, arrasaban. Cada refugio que Escobar usaba era descubierto. Cada cómplice eliminado o forzado a traicionarlo. La presión era insoportable. Escobar, que una vez había controlado un imperio, comenzó a perder todo: amigos, territorios, recursos. Sus comunicaciones eran interceptadas, sus movimientos espiados. Su mundo, que alguna vez pareció invencible, se derrumbaba día tras día. Y lo peor, no sabía en quién confiar. No sabía de dónde venían los ataques. Los Pepes operaban como fantasmas, pero su mensaje era claro: el fin estaba cerca. Esta guerra sucia también tuvo un costo. Inocentes fueron atrapados en el fuego cruzado. Familias enteras sufrieron las consecuencias. Colombia, ya herida, vivió una nueva ola de miedo y sangre. Pero para los Pepes todo era parte del plan. No buscaban limpiar al país. Buscaban eliminar a Escobar y proteger su propio negocio. En esta alianza, la moral no existía. Solo existía el objetivo final. La ironía era brutal. Los enemigos de Escobar no eran mejores que él. Solo eran más inteligentes, más pacientes, más despiadados en el arte de la guerra silenciosa. Y así, entre balas, traiciones y silencios cómplices, Pablo Escobar fue arrinconado como nunca antes.
Su imperio era ahora un castillo de arena, y la marea ya había empezado a arrastrarlo. En la próxima sección llegamos al momento decisivo, la cacería final, el día en que el hombre más temido de Colombia encontró su fin. El cerco sobre Pablo Escobar ya era total. Cada día, cada hora, el mundo de Escobar se hacía más pequeño. Perdió a sus principales aliados, perdió sus refugios, perdió el control. Ya no era el gran capo que dominaba Colombia. Ahora era un fugitivo desesperado, un hombre acorralado. La presión sobre su familia fue clave. Los Pepes y las autoridades sabían que para atraparlo tenían que asfixiarlo emocionalmente. Amenazaron a sus hijos, hostigaron a su esposa, bloquearon cada posible vía de escape. Escobar, paranoico, cambiaba de escondite constantemente. Se comunicaba de forma desesperada. Cada llamada era una pista. Cada error, un paso más cerca de su final. El 2 de diciembre de 1993, Pablo Escobar cometió su último error. Desde una casa en el barrio Los Olivos llamó a su hijo. Una llamada demasiado larga. Una llamada que permitió localizarlo. El bloque de búsqueda, una fuerza élite conformada por policías y militares, rodeó la zona en minutos. Escobar intentó huir, saltó por el tejado, corrió desesperado, disparó su pistola, pero estaba acabado. Una ráfaga de disparos lo alcanzó, una bala en la pierna, otra en el torso y finalmente una bala mortal en la cabeza. Pablo Escobar cayó muerto sobre un techo de tejas rojas, solo, traicionado, derrotado. Su cuerpo, hinchado y ensangrentado, fue fotografiado como prueba irrefutable. El patrón había caído. Las calles de Medellín estallaron en caos. Algunos lloraban, otros celebraban. El fin de Escobar no fue solo la muerte de un hombre, fue el colapso de una era de terror. Sin embargo, su caída no trajo la paz inmediata que muchos esperaban. El vacío de poder provocó nuevas guerras, nuevos carteles, nuevos monstruos. Escobar se había ido, pero el narcotráfico seguía vivo. El mito de Pablo Escobar, lejos de morir, se multiplicó. Hoy su nombre sigue siendo sinónimo de poder, violencia y tragedia. Y aunque su cuerpo se pudrió bajo tierra, su sombra sigue viva en la historia de Colombia y en la memoria de todo el mundo. En la próxima y última sección haremos una reflexión final sobre su legado y sobre la verdadera lección que dejó su caída. Pablo Escobar cayó, pero su historia no terminó con su muerte. Cayó el hombre, pero el negocio sobrevivió. Y su sombra aún se extiende sobre Colombia y sobre el mundo. Escobar fue el reflejo de un sistema corrupto, de una época donde la violencia dictaba las reglas, donde el dinero podía comprar cualquier conciencia. Su legado es una advertencia sobre lo que ocurre cuando el poder absoluto no encuentra límites, cuando el miedo gobierna y la ambición no conoce fronteras. Hoy muchos ven a Escobar como un mito, casi como una leyenda. Pero detrás del mito quedaron miles de muertos, familias rotas, un país entero marcado por el dolor. La caída de Escobar no salvó a Colombia de todos sus demonios, pero enseñó una lección que no podemos olvidar. Ningún imperio de sangre dura para siempre. Si te gustó este análisis y quieres seguir descubriendo las historias que cambiaron el mundo para siempre, suscríbete al canal, activa la campanita y deja tu like. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando las verdades que muchos prefieren ocultar. Nos vemos en el próximo video.